Qué bueno ha sido Dios. Dios sigue siendo fiel. Gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ah, hemos estado realizando toda una serie de estudios en relación a la sabiduría de Dios. Yo dije que el tema de la sabiduría de Dios, en particular el versículo 8, lo iba a dividir en 3 puntos. Ya vimos el punto 1, oye hijo mío, son las palabras de Dios a sus hijos y nos habla de una manera particular y personal. El punto número 2, que fue el que hablaba el domingo anterior, es, oye hijo mío, es el mensaje que posee características de una madre amorosa. Ya expliqué detalles de ese punto en particular. Expliqué algunos puntos muy, muy interesantes, sobre todo algunos de ellos en las que no quiero ser dogmático, te decía, pero sí es necesario entender que hay muchos puntos teológicos que nos hablan de ese amor tan intenso y profundo que Dios tiene por nosotros y cómo nos nutre, ¿no? No voy a tocar ya más ese punto porque tenemos que avanzar. Tengo que terminar ese punto, de hecho, el día de hoy. Pero el tercer punto es, oye, hijo mío, es el constante llamado de Dios a sus hijos que busca que sus hijos reflexionen y mediten en su palabra. Otra vez, oye, hijo mío, es el llamado constante de Dios que busca a sus hijos mediten y reflexionen o reflexionen simplemente en su palabra. Para eso yo me he remitido del capítulo número 1 de Proverbios, me he remitido ahora al libro de Deuteronomio. Yo quiero que tengas tu Biblia abierta ahí porque hay algo que queremos y necesariamente necesitamos reflexionar. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Te lo voy a leer en lo que tú abres tu Biblia, pero es interesante la forma en la que Dios nuevamente nos habla. Yo te decía, oye, hijo mío, es el llamado de Dios para que reflexionemos. Pero escucha cómo Dios inicia en su palabra, vaya, hablando al pueblo de Dios a través de Moisés. Y le dice en el versículo 4, escucha, ¿cómo dice? Escucha, el Señor nuestro Dios uno es. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas, en la Reina Valera me parece que dice, oye Israel, nosotros somos el pueblo de Dios. Escucha, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y continúa, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ojo eso. Las enseñarás, ojo con eso, diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y te serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Seguramente un capítulo que tú ya has leído muchísimas veces o los has escuchado muchísimas veces. Pero quiero meditar un poco más en esto para que tú oigas cuánto Dios desea transmitirnos en este mensaje de su sabiduría. Y quisiera iniciar con una frase. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Sí han oído ese dicho? ¿Ah? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Bueno, déjame rediseñar ese dicho, ¿no? Bíblicamente, por supuesto. En el contexto espiritual hay algo similar o peor que un ciego, diría yo. Y es tener oídos, ojo, escuchen también, es tener oídos para escuchar la verdad e ignorar la verdad. Qué triste es tener oídos para escuchar la verdad e ignorar la voluntad de Dios. Porque eso nos puede convertir no solamente en ciegos, sino también en sordos. Creo, hermanos, que la vida del cristiano debe de ser una constante reflexión. Tú y yo debemos estar profundamente todos los días, diariamente reflexionando, posiblemente al final del día, pero no solamente reflexionar cómo nos fue en esa jornada, ¿no? Si fue productiva o no lo fue, sino meditar en toda esa línea de sucesos o de acontecimientos que tuvimos la oportunidad de vivir a lo largo del día, de la jornada, y meditar si realmente actuamos con sabiduría o no. Si nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras palabras o incluso las circunstancias en las que nos encontramos nos llevaron a vivir o a responder de manera bíblica. Porque a veces, hermanos, nosotros actuamos de una manera y decimos, bueno, más bien pasamos de largo y nunca pensamos cómo fue que llegamos al punto al que llegamos. Es decir, actuamos mal a veces, no digo que siempre sea el caso, pero muchas veces cuando llegamos al punto donde sabemos que actuamos mal, decidimos mal, pensamos mal incluso,
que eso ya es más personal o interior, tú en tu vida, que sabes que pensaste mal, pero vamos al punto de que hayamos actuado mal y vimos las circunstancias que nos llevaron a ese punto, las pasamos de largo y lejos de meditar en ese punto, lo que hacemos es, vuelvo a decirlo, pasar de largo. Simplemente ignoramos esa situación, cuando lo que deberíamos de hacer es reflexionar. Hermanos, nosotros necesitamos reflexionar, porque si hay algo que nosotros normalmente hacemos es cultivar la disciplina, pero de la indiferencia. Y Dios nos está llamando a reflexionar. Me llama la atención cómo el profeta Ageo también a un pueblo que estaba enfocado en su vida personal, en sus cosas o en sus quehaceres, les dice reflexionen en su proceder. En otra versión les dice mediten en sus caminos. Y yo quiero llevarte a ese punto el día de hoy, hermanos, porque tú y yo conocemos su voluntad. Ahorita te leía Deuteronomio capítulo 6. Y yo sé que tú lo has escuchado, lo has leído, lo has meditado posiblemente, pero muchas veces pasamos por alto mucho de lo que el Señor nos está hablando ahí. Y es que a lo largo de nuestras vidas, hermanos, si hay algo que tenemos que aprender a hacer es corregir. Necesitamos corregir y para corregir es necesario escuchar y para escuchar es necesario reflexionar en nuestros caminos. Ese es el punto al que te quiero llevar yo. Creo que Dios, firmemente, hermanos, creo Dios nos está llamando a reflexionar, a escuchar, porque muchas veces, a pesar de que tenemos oídos, actuamos como sordos. Nos hacemos del oído, como dicen, como si tuviera tapones en nuestros oídos, escuchamos la palabra de Dios que es explicada o expuesta los domingos, domingos tras domingo, día tras día, y muchas veces se nos va el día o se nos va la jornada y nunca reflexionamos en lo que se habló o en la circunstancia que estamos atravesando, sino más bien pasamos de largo cuando deberíamos de reflexionar porque desarrollamos, decía hace un momento, más la disciplina de la indiferencia. Yo en el campamento que tuvimos hace un par de días atrás, yo hablaba algo con los niños que me llamó la atención. Y es que hablaba, y ahorita lo platicábamos precisamente con el pastor, acerca de la vida de una mujer que a mí me llamó la atención, cómo su corazón estuvo dispuesto para ser receptivo a la palabra de Dios. Dice la escritura en Hechos, capítulo precisamente 16, que esta mujer es Lidia de Tiatira, una mujer vendedora de púrpura. Dice que ella estaba escuchando las palabras de Pablo. Pero de pronto su corazón se abrió, su entendimiento se abrió y literalmente lo que hizo fue atesorar las palabras. Pero para atesorarlas, ella comenzó escuchando el mensaje de Pablo. Y usted si lee este capítulo 16 un poco más adelante se dará cuenta de todo lo que ocurrió, ¿no? Fueron invitados a la casa de esta mujer, fueron bautizados todos los que estaban ahí con ella, incluso familiares. Pero es interesante cómo todo esto inició escuchando, atesorando su palabra, grabando en su corazón cada palabra que Pablo en este caso estaba diciendo. Y me llama la atención porque contrario a esto hubo un hombre, y tú rápidamente vas a saber de quién me estoy refiriendo, que fue Pilatos, ¿no? Obviamente, que escuchando la verdad, más bien viendo la verdad, encarnada en Jesús, ni la pudo oír, ni la pudo ver. ¡Wow! ¿Qué es lo que se necesita? Precisamente necesitamos escuchar la verdad. Nosotros la escuchamos diariamente porque lo que hacemos es literal todos los días, bueno, más bien en este caso, este domingo que estamos reflexionando en su palabra, estamos reflexionando en lo que Dios dice y eso es a lo que nos lleva siempre también los líderes, el pastor, obviamente de la iglesia, a exponernos la palabra y a meditar en ella, a reflexionar. Pero hay un hombre en lo particular que aparte de Lidia, como te exponía en ese caso, a mí me llama la atención cómo este hombre, a pesar de su sufrimiento, tuvo una oportunidad para reflexionar en las palabras que Dios le estaba hablando en su momento, en un momento tan complicado de su vida. Fue Job. Es un ejemplo digno, la verdad, para aprender a reflexionar, porque en medio de su sufrimiento, él cuestiona el porqué de su sufrimiento. ¿Por qué me está pasando esto? Él cuestiona las circunstancias que están ocurriendo. Y déjame te lo leo en las palabras mismas de Job, capítulo 38, yo te lo leo. Cuando él cuestiona, Dios le dice, luego de cuestionar, obviamente no lo voy a leer todo porque no voy a alcanzar en tiempo, Job cuestiona a Dios y Dios le responde en el capítulo 38, versículo 2 y 3, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? O sea, cuestiona a Dios y viene la respuesta de Dios y le dice, ¿por qué estás oscureciendo la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, aquel que conoce todas las cosas y el porqué de las cosas? En pocas palabras, ¿por qué me cuestionas?
¿Cómo se te ocurre cuestionar mi proceder cuando yo soy santo? Cuando en él, en este caso en Dios, obviamente abunda toda la sabiduría. Y la respuesta que va a venir más adelante, bueno, el Señor sigue diciendo, ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Y la pregunta con la que inicia es, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Pero después viene la respuesta de Job, bien interesante. Luego de escuchar el consejo de Dios, y dice, yo conozco que todo lo puedes. Y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Repito, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído. Estas fueron las palabras de Job. Ahora él puede oír porque ahora sus oídos han sido abiertos, porque ahora él puede escuchar el mensaje. Y dice al final, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! Fíjate cómo todo esto inició precisamente, primero escuchando. Obviamente Job meditó en su sufrimiento, meditó en las circunstancias que estaba atravesando, pero después él tuvo que meditar en las palabras que el Señor le estaba diciendo. ¿Quién es este que oscurece el consejo? Con palabras sin conocimiento. O sea, en pocas palabras, ¿cómo puedes cuestionar lo que yo hago cuando yo soy santo, cuando yo conozco todas las cosas y mi proceder siempre es perfecto? Fue ahí que escuchando el mismo mensaje de Dios, Job pudo decir, yo ahora te conozco que todo lo puedes. Y conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pero aquí el versículo 3 es clave porque dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es una pregunta retórica, porque él entendía que él estaba hablando para sí y ahora la luz había entrado a su vida y él responde, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Pero ¿te das cuenta cómo inició esto? Inició escuchando el consejo de Dios, escuchando lo que Dios tenía que hablar a su vida, meditando, reflexionando en lo que Dios tenía para él, y por consecuencia la reflexión lo llevó a ¿qué cosa? A meditar en su palabra. Hermanos, su pueblo no tiene excusas para desvariar por falta de instrucción y falta de sabiduría. Nosotros necesitamos aprender a escuchar el mensaje de Dios, a meditar en nuestros caminos, porque si hay algo que nosotros tenemos es la palabra fiel, transmitida a nosotros, palabra de Dios, para que nosotros meditemos en su consejo y por consecuencia actuemos. Es interesante que la misma escritura a través del profeta Oseas nos enseña a un pueblo que se extraviaba por falta de conocimiento. O a través del profeta Jonás hablaba de un pueblo que no sabía distinguir entre su mano derecha o su mano izquierda. ¿Y por qué su pueblo divagará con incertidumbre? ¿Por qué si tenemos la palabra de Dios, nosotros vamos a divagar sin sabiduría? Cuando hay luz a nuestras vidas y esa luz nos guía para dirigirnos en el camino de la verdad. Yo hace tiempo, analizando esto, estaba meditando en una anécdota que me disfrutaba yo de esto porque lo platicaba con mi esposa. Fuimos a un rancho, un abuelo mío, y en esa anécdota salió el tema de encontrar agua, de buscar agua. Y de repente mi abuelo sale con 2 palos y dice, yo sé cómo encontrar agua. Y según él, con esos 2 palos, uno a su mano derecha, otro a su mano izquierda, ponía una especie de alambre. Y esos alambres lo dirigían. Y supuestamente yo no conozco ese tipo pues de técnica, ¿no? El chiste es que esos alambres se movían y cuando hacían una especie de cruce, supuestamente ese tipo de instrumento lo llevaba a encontrar agua. El punto es que mi esposa agarró esos aparatos y estuvo caminando con él y le fue diciendo cómo podía encontrar agua en un lugar tan árido. Y yo meditaba en eso que estaba sucediendo porque obviamente me mostré muy escéptico a eso, pero el punto es que esos palos lo dirigían a encontrar agua, lo dirigían a encontrar el lugar donde ellos podían encontrar agua. Y me parece que muchas veces el creyente actúa en este sentido, ¿no? Buscando la sabiduría a veces con palos y alambres, como si se tratara de algo simbólicamente, obviamente, similar, para encontrar la sabiduría, cuando Jesús mismo
En su palabra, Dios mismo nos muestra que en Él está la sabiduría y en Él está la fuente de vida. Pero muchas veces parece que metafóricamente así actuamos. Y es lamentable, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios. Y Dios lo único que nos está enseñando, o no, bueno, mucho de lo que nos está enseñando, pero mucho de lo que trato de decirte en este sentido, por lo que estamos hablando en Deuteronomio, es escucha, reflexiona, piensa, que no se nos vaya la vida, que no se nos vaya la jornada sin meditar en nuestras conductas, en nuestros pensamientos, porque si algo quiere el Señor transmitirnos, es precisamente a escuchar. Nos quiere enseñar a escuchar, que no tengamos oídos sordos, que no cerremos nuestros ojos. El pastor cuando habla a veces y nos enseña, nos dice en palabras muy sencillas, hagan una introspección de su vida, mediten, reflexionen. Yo me iría un poquito más allá incluso todavía, ¿no? Hay una palabra, no sé si ya saben lo que es un soliloquio. Bueno, es una especie de monólogo. Déjame hacerlo de manera metafórica también. Porque la idea, hermanos, es que reflexiones en voz alta y tú mismo saques tus conclusiones y medites cómo estás viviendo tu vida. Cómo estás reflexionando a lo largo de tu jornada para ver si tu conducta conduce a la sabiduría. Si tus pensamientos te están dirigiendo verdaderamente a encontrar la sabiduría de Dios en los preceptos bíblicos. Entonces, hermanos, ¿por qué es necesario nosotros, te decía hace un momento, reflexionar? Vuelvo, insisto, bíblicamente es necesario, hermanos, porque nos ayuda a pensar detenidamente en su palabra. Si hay algo que tenemos que hacer tú y yo, es meditar en su palabra, pensar constantemente qué dice Dios, qué nos enseña Dios, cuál es la voluntad de Dios. Es necesario porque necesitamos reflexionar en ella para poder desarrollar nosotros también, obviamente, humildad. Hermanos, nos equivocamos. Yo me equivoco. Y como padre y como esposo he tenido que venir y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto. Perdón, no lo siento, perdón. Porque la reflexión nos conduce a la oración, porque la reflexión me enseña a escuchar y yo tengo que aprender a escuchar. Y es interesante incluso cómo el apóstol Santiago en capítulo 1, versículo 19 nos dice, esto lo saben mis amados, dirigiéndose a la iglesia, ¿eh? Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno de ustedes, dice, sea pronto para oír y tardo para hablar. Yo no sé qué situaciones estaban ocurriendo en medio de pues más bien está hablando a la iglesia de los dispersos, ¿no? Pero seguramente algo estaba ocurriendo en medio que estaba posiblemente ofendiendo el evangelio, no dignificándose la manera en la que ellos se comportaban. Y lo que él tuvo que decirles para que entendieran que el evangelio tiene que ser dignamente representado es, hermanos, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Tienen que aprender a escuchar. Y es por eso que yo te estoy llevando el libro de Deuteronomio hoy, porque precisamente aquí hay un clic entre Deuteronomio y Proverbios. Y me voy a reservar ahorita el por qué te digo que hay un clic. Pero hay un clic en el sentido también de que, hermanos, el libro de Deuteronomio es precioso porque lo que trata de hacer es recordarnos la ley. El significado de Deuteronomio significa eso precisamente. Segunda ley o repetir la ley en este caso. Y no es irónico, hermanos, porque en este caso Proverbios nos dice, oye, y Deuteronomio te dice, escucha. Y yo nuevamente insisto, necesitamos reflexionar. ¿Qué dice Dios? Escuchar atentamente sus mandatos. Tú y yo te decía, a lo mejor conocemos perfectamente Deuteronomio 6, los versículos que leía. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios. ¿Qué cosa? Uno es. Pero muchas veces nosotros actuamos y en nuestros corazones lo sabemos, y yo te pido que reflexiones, yo lo he tenido que hacer, por eso te digo reflexiona, ¿en verdad es Dios? ¿Solamente tu Señor? Porque muchas veces queremos un Salvador, pero tú no nomás necesitas un Salvador, tú necesitas un Señor, un Salvador y un Señor de tu vida. Necesitas un Salvador y un Señor. Este pueblo vivió 40 años, hermano, viendo la gloria de Dios, señales y prodigios y eventos preciosos, pero ni aún viendo, ni aún oyendo, ni aún escuchando, ni aún siendo testigos de la misma gloria de Dios, de todos los acontecimientos, fueron capaces de reflexionar. Era un pueblo obstinado. Me gusta la frase que usa
más bien la palabra, ¿no? Que usa Isaías 48, un cuello como tendón de hierro, dice, y frente de bronce. O sea, no reflexionaban, seguían insistiendo en sus obstinadas formas de vivir. Su única reflexión era un Dios a la medida de ellos, que se ajustara a ellos y los complaciera y no les exigiera nada. Por eso te digo, nosotros no necesitamos esto, nosotros necesitamos nuestro Dios como Salvador, pero también como Señor para dirigirnos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar lo que Dios dice? ¿Estás dispuesto? Yo te decía, el Shema, que es Deuteronomio 6, es un mensaje para que tú y yo escuchemos. Este Deuteronomio 6 es conocido por la confesión judía más famosa, ¿no? Escucha, ¿qué cosa? Israel. Y aquí está el clic, precisamente, entre Proverbios y Deuteronomio. ¿Qué dice Proverbios 1:8? Oye, ¿qué cosa? Hijo mío. Y ahí está el clic al que te quería llevar. Por un lado, Proverbios remitiéndonos a la sabiduría de Dios que está en Dios. Todo inicia en Dios porque en Él está la sabiduría. Él es la sabiduría y lo vamos a leer en el capítulo 8 de Proverbios. Pero también nosotros vemos cómo en Deuteronomio nos está llevando a recordar que debemos de recurrir, meditar, pensar, reflexionar, escuchar, que Él es Dios. Esta oración la repetían, o más bien la repiten muchos los judíos de una manera constante. 2 veces al día, temprano y noche, oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Que no te resulte costumbre escuchar, como muchos de ellos seguramente lo han escuchado y lo han repetido. Yo lo hablaba ahorita incluso con el pastor y un grupo de hermanos. Escucha, pero atesora. Y te vuelvo a poner como ejemplo a Lidia. Te vuelvo a poner como ejemplo incluso la madre de Jesús. Dice que cada palabra que decían de Jesús, ella la guardaba, la atesoraba. Necesitamos reflexionar. ¿Qué dice Dios? Atesorarlo, no nada más escucharlo como una costumbre, sino ¿qué dice Dios? Y yo insisto, ¿es Dios tu primer amor? ¿Es su palabra quien te gobierna? Porque dice, leíamos ahorita en Deuteronomio 6, que estas palabras pondrás sobre ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Es Dios quien gobierna verdaderamente su palabra vaya sobre tu vida? Hermanos, ¿las enseñas a tus hijos, aquellos que somos papás? La responsabilidad de los maestros de la iglesia bíblica no es literalmente de ellos, es nuestra. Ellos nos apoyan, ellos nos ayudan. Es nuestra responsabilidad y es tu responsabilidad colocarlos en su corazón. Yo tengo pues ahora sí que trato, no insisto el tiempo que puedo cuando estamos comiendo, desayunando o cenando, hablar palabra, transmitir palabra, le decía, catequizar, enseñar lo que Dios dice. Enséñalas. Y punto siguiente, verdaderamente las atesoras. Creo, hermanos, que el libro de Deuteronomio y el libro de Proverbios nos llevan a hacer ese clic para que entendamos nosotros que necesitamos, te decía, que no se nos vaya la vida, el conocimiento en el Señor, sin hacer una reflexión seria de lo que venimos viviendo a lo largo de nuestra jornada. No solamente si la jornada fue productiva o no, sino si en realidad nuestra jornada en pensamiento, en conducta, en todos los quehaceres que hicimos, en decisiones, reflejan verdaderamente la sabiduría de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, y con esto voy a terminar porque ya no me alcanzó el tiempo. Pero una de las frases que el Señor usaba mucho para enseñar, precisamente a los maestros de la ley, casi a nadie, ¿no? Cuando terminaba sus enseñanzas, y obviamente ahí estaban sus discípulos, decía una frase bien conocida: quien tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos, este es el punto. Tenemos que estar atentos a sus palabras, escuchar. Les está diciendo disciernen. Escuchen, reflexionen lo que estoy hablando, son palabras de vida. Pero muchos de esos maestros de la ley pasaron de largo, lejos de oír y prestar atención, no guardaron esas palabras, sino que las ignoraron. Hermanos, estas palabras nos siguen haciendo eco el día de hoy. ¿Saben por qué Efesios capítulo 4 dice que Él colocó maestros, pastores, profetas y todo un grupo, por decir así, de hermanos que velan y cuidan por nuestras almas? Precisamente para esto, para hacernos reflexionar en nuestras vidas. Así que cuando oigan ustedes a su pastor o oigan a quienes les transmiten el mensaje, oren por ellos, porque ellos tienen la misión de velar por sus vidas. Oren porque ellos desean que ustedes escuchen y sus vidas sean santificadas y consagradas, para que cada día sus vidas, obviamente en ese sentido, reflexionen
y sean conducidos a la belleza del Señor, a la belleza, a la sabiduría de Dios. Amén. Padre, tú eres tan bueno, Señor. Tú has sido tan bueno, tan bello. Tú nos has provisto de tu gracia. Tú siempre, Señor, has dispuesto en nosotros a través de tu Hijo. Sabemos, Señor, que tenemos mucho que meditar a lo largo del día en nuestras conductas y a la par de nuestras conductas, meditar a la luz de tu palabra para ver si ciertamente estamos siendo efectivos en ese sentido al meditar y reflexionar, no por costumbre, no por un hecho meramente de aislarnos y pensar sin ningún sentido, sino de meditar verdaderamente lo que tú dices y llevarlo a una práctica, porque ese es el sentido de la reflexión. Ese es el sentido al cual Santiago nos llevaba para ser hacedores de tu palabra, ser oidores, pero al mismo tiempo que ese oír nos lleve a esa acción. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre siempre tu verdad en este sentido. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paz, por tu abundante amor. En el nombre de Jesús, una vez más, te damos gracias y ayúdanos, Padre, porque te lo pedimos. Amén. Bendecido día, hermanos.